Quiero compartir con ustedes una historia fascinante de heroísmo, de martirio y de entrega al Señor que no conocía y que recientemente la pude conocer porque sigo las columnas semanales del biógrafo de San Juan Pablo II, el norteamericano George Weigel, y él publica una columna sindicalizada, es decir, que es ofrecida a distintos periódicos y que aparece en muchos periódicos católicos. Recientemente, George Weigel contó, como digo, una historia que yo no conocía, y es la de una religiosa lituana que se llama Nijol Sadūnaitė y que murió el domingo de Pascua del 2024, el 31 de marzo. ¿Y quién es esta religiosa, Nijol Sadūnaitė? Es una religiosa que fue una monja católica clandestina en la Lituania ocupada por la Unión Soviética. Simplemente les recuerdo que existen los llamados países bálticos, donde está Lituania, es uno de ellos, Lituania, Estonia, y estos países bálticos siempre fueron independientes de Rusia. Pero Rusia, desde que era un imperio, antes de ser la Unión Soviética, siempre tenía aspiraciones de controlar estos países que tenían su propia tradición. Pero especialmente Lituania. Rusia es de absoluta mayoría ortodoxa y estos países del Báltico eran uno católico, otros dos de mayoría luterana protestante, es decir, más cercana hacia su otra frontera que es Suecia y Finlandia. Pero Lituania es una nación de tradición católica muy cercana a Polonia por la otra frontera y en consecuencia con una relación histórica muy grande con Polonia, a pesar de que los idiomas son distintos, ¿no? La hermana Nijol, cuenta George Weigel, nació en Lituania y fue religiosa a los 18 años, justo cuando empezaba la Unión Soviética. Estamos hablando de 1918. Y esa monjita, desde el comienzo de su vida religiosa, cuando era una jovencita de 18 años, se dedicó a mantener viva la Iglesia Católica a través de una publicación que se llama La Crónica de la Iglesia Católica en Lituania, que es la publicación clandestina más duradera de la época del Imperio Soviético. Es decir, la represión soviética nunca logró eliminar esta revista. Dos sacerdotes jesuitas en la clandestinidad y esta religiosa, la hermana Nijol, se encargaban de mantenerlo vivo. Y durante distintos tiempos, estas personas, uno de los jesuitas en un momento, otro jesuita en otro de los momentos, esta religiosa, terminaron en campos de concentración, torturados, castigados, y sin embargo, la manera como se producía esta crónica de la Iglesia Católica en Lituania es que se escribía a mano en clandestinidad y después numerosos voluntarios en sus casas, católicos clandestinos, escribían en máquinas de escribir y cada uno de ellos usaba 10 páginas de papel carbón, ¿no? Las personas más jóvenes no saben qué cosa es esto, pero básicamente el papel carbón era un papel que reproducía los textos escritos por máquina de escribir, gracias a que con el carbón que tenían permitían que las letras y las palabras que se iban escribiendo traspasaran a otros papeles que estaban debajo. Y 10 páginas con 10 papeles carbón era el máximo, digamos, que se podía escribir, de tal manera que la última copia se leía apenas, pero todavía se leía, ya más páginas no era posible. Y entonces así es como esta publicación se mantuvo viva. Y luego estas revistas hechas a máquina de escribir se juntaban y luego se distribuían de manera completamente secreta, ¿no?, entre los católicos de la resistencia, no conocidos, ocultos, viviendo su fe de manera oculta, que, dicho sea de paso, fue el catolicismo que salvó la imagen original de la Divina Misericordia, porque recuerden ustedes que la primera imagen de la Divina Misericordia, hecha en base a las visiones de Santa Faustina Kowalska, acontecieron en Lituania, no en Polonia. Y
La primera imagen se salva en Polonia gracias a que los católicos la fueron escondiendo en graneros, en lugares que era imposible de ser encontrada por los soviéticos, que estaban en una campaña constante de erradicar la fe, y especialmente la fe en Lituania, que sabían que era una fe católica fuerte. Cuando descubrieron que la hermana Nicole era una de las que escribía estos textos y trataron de que ella entregara quiénes son las personas que lo hacen, quiénes hacen esta crónica, cómo hacemos para que tú digas la realidad, ella nunca dijo nada y fue condenada a 3 años de trabajos forzados y luego 3 años de exilio en Siberia. En el Gulag fue torturada, fue prisionera y fue enviada a una de las cosas más terroríficas, era a los hospitales psiquiátricos, entre comillas. ¿Por qué se llaman hospitales psiquiátricos? Porque para la KGB, para el sistema de servicio secreto ruso, soviético, el que no era socialista estaba loco, el que no era comunista estaba loco, y en consecuencia tenía que ir a un hospital psiquiátrico para tratamiento, entre comillas. ¿Y qué cosa era este tratamiento? Tortura química con medicinas que eran básicamente inducidas para que la persona se volviera loca o para que trataran de lavarle el cerebro a la persona. La Unión Soviética estaba en búsqueda de un cóctel de medicinas que permitieran lavar el cerebro a una persona y convencerla. Nunca lo encontraron, pero encontraron cosas que pulverizaban psicológicamente a las personas. La hermana Nicole fue sometida a esto. Sin embargo, nunca se pudo acallar a esta crónica de la Iglesia Católica en Lituania, que además lo que hacía era mantener la fe viva, narrando los casos de heroísmo, de martirio, e incluso la misma hermana Nicole fue materia de más de una de las ediciones, contando su heroísmo. Y después de estos 3 años, fue enviada al exilio a Siberia. ¿Qué cosa era el exilio en Siberia? Era básicamente ser enviado a una población terrible, donde estaba solamente la mayoría de gente exiliada y pocas personas que estaban ahí por trabajo. Trabajo en las minas, trabajo en lugares de mucha oscuridad, porque están encima del círculo polar ártico, los inviernos son 100% oscuros, profundamente fríos, y ella allí tenía que quedarse en la ciudad, tenía libertad de movimiento, ya no estaba en una cárcel, pero estaba en un apartamento miserable y tenía que encontrar la forma de sostenerse. Y como había sido declarada una enemiga del Estado, no tenía acceso al prácticamente único empleador, que era el Estado. Como no eras un buen comunista en regla, no podías acceder a ningún trabajo. Entonces, ¿qué cosas hacían estas personas? Básicamente una forma decente de mendigar, que era hacer trabajos manuales minúsculos, limpiar las casas de algún obrero que tenía una posición un poquito mejor y en consecuencia tenía un poquito más de dinero y podía pagar por estas cosas. Pero una vida de enorme trabajo para hacer suficiente dinero para la subsistencia. Y ella no solamente hacía este trabajo manual en una industria donde, como nadie quería trabajar, solamente tenía una mano de obra trabajadora de gente que estaba allí exiliada, ella comenzó a dedicar tiempo para atender a los niños abandonados, porque en el paraíso soviético había niños abandonados, había gente sin techo, pero siempre mantuvo su consagración religiosa, la mantuvo en secreto, salvo por sus amigos más cercanos y sus familiares. Finalmente, cuando terminó su exilio, la regresaron a Lituania y en Lituania siguió con sus actividades clandestinas, y cuando la KGB vino a capturarla nuevamente en 1982, allí a Lituania, ella pasó a la vida 100% clandestina durante 5 años, en donde escribió una memoria de su vida en prisión y en el campo de concentración, y que fue publicada en 1987 y se llama La luz radiante en el Gulag. No ha sido traducida al español, ¿no? Se llama en inglés A Radiance in the Gulag, fue traducida al inglés. Y George Weigel dice, este nombre de la luz radiante en el Gulag, que ella la usa para referirse no a ella, sino a Jesucristo, que seguía siendo una luz radiante en medio de toda esta situación. Y George Weigel dice, este título la refleja a ella como mujer con una alegría
contagiante, una increíble energía y un espíritu inquebrantable. Durante el fin de la represión en la época de Gorbachev, en los últimos años de los 80, ya la hermana Nicole era una heroína en su país natal. Y durante las demostraciones masivas de protesta que terminaron llevando a la autoliberación de Lituania entre 1990 y 1991, esta religiosa, la hermana Nicole, fue no solamente una personalidad muy importante, sino que los católicos se fueron enterando, los lituanos se fueron enterando de la resistencia, quienes no la conocían, se fueron enterando de esta resistencia. Y la biografía, por si acaso, de esta religiosa, yo la he buscado y como no ha vuelto a ser publicada, quedan copias muy raras a un precio exorbitante. Sé que hay una autora norteamericana que ha escrito un libro de mujeres ejemplares y entre las biografías de mujeres ejemplares no conocidas incluye la de Nicole Saudanité y pienso leerlo. Pero George Weigel cuenta que finalmente él conoció a la religiosa en persona, porque un congresista judío, John Miller, que fue un gran defensor de la libertad religiosa, logró hacer que esta religiosa, la hermana Nicole, junto con dos jesuitas héroes, estos que les había mencionado que habían mantenido viva esta publicación y la fe, uno de ellos terminaría siendo el arzobispo de Kaunas y más tarde hecho cardenal por San Juan Pablo II. Dice, llegaron una vez y visitaron Washington, donde tuve el honor de conocer a cada uno de ellos, ¿no? Y después tuve la oportunidad de volverme a ver con ellos en Vilnius, en la capital de Lituania, en el 2013, allí donde está la imagen original de la Divina Misericordia en una capilla hermosa que yo tuve la ocasión de visitar y que es, o sea, simplemente irradia heroísmo, el heroísmo de esta fe. Y George Weigel cuenta un episodio muy importante para él. Dice, yo estaba con la hermana Nicole que había querido visitar la catedral de Washington, ¿no? La catedral católica. Y dice, después de ir y rezar con profunda devoción en la catedral católica de Washington, D.C., salió, estaba todavía muy emocionada y en esos gestos impulsivos y enérgicos y llenos de vida que ella tenía, sacó un pin que tenía en su cartera con una versión estilizada del escudo de armas de la Lituania independiente y me lo clavó en mi chaqueta y me dio un gran abrazo. Y George Weigel dice, yo me sentí como una persona cualquiera que había sido decorada por una veterana de guerra. Y termina contando George Weigel que la misa del funeral en la Pascua del 2024, en esta Pascua que todavía estamos viviendo, se celebró en la iglesia del Calvario de Vilnius, en una ceremonia en la que la mayoría de los obispos de Lituania estaban presentes y que al final de la misa hubo gritos espontáneos que decían Santa inmediatamente, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes lo mismo que sucedió con San Juan Pablo II cuando la población en su funeral gritaba santo súbito, o sea, santo pronto, que sea canonizado? Y dice, yo espero, termina diciendo George Weigel, que algún día pronto la iglesia reconozca la heroicidad de virtudes de Nicole Saudanité y pueda ser canonizada para el bien y ejemplo de toda la iglesia. Que tengas un buen día.